Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. A través de los años, o de los siglos, para ser más preciso, el fundamentalismo, que ha sido el carburante del fanatismo religioso en general, pero nos vamos a referir particularmente al cristianismo como fenómeno cultural y religioso extendido en tantas regiones del mundo, ha rechazado históricamente, pues, no la manipulación genética o la ingeniería genética. No vamos a empezar por ahí. Ha rechazado, pues, básicamente todo, desde las transfusiones de sangre, la aparición de los primeros fósiles de dinosaurios y de seres que existieron en la Tierra desde hace millones de años, pues dijeron que eso era una farsa, que no era cierto. Cuando se descubre la metodología científica de la medición del tiempo, por ejemplo, con carbono 14, que eso era falso, que eso era del diablo. Finalmente, que los esqueletos de dinosaurios el diablo los había creado y los había puesto por ahí para confundir a la humanidad. Bueno, con respecto a los medios de comunicación, pues el tren era del diablo, el automóvil fue también del diablo, ni hablar del avión, por supuesto que también del diablo. En este momento, hoy por hoy, en el sur de Colombia, en alguna región del Tolima, existe un grupo de personas que no se suben a un automóvil ni a una motocicleta, solo caminan a pie y viven adelante de Natagaima, digamos, en el cerro del Pacandé, y van caminando a Ibagué, a Neiva. Pues pueden gastar días y días caminando, pero no se suben en un vehículo porque eso es del diablo. Hoy por hoy, estamos hablando de personas de hoy. Bueno, la electricidad, por ejemplo. Mira, existen grupos fundamentalistas particularmente famosos a nivel mundial, porque estos son los encostalados, que son un grupo pequeño, pero por ejemplo los cuáqueros, por ejemplo los menonitas, por ejemplo los Amish que hay en Nueva Inglaterra y en los Estados Unidos, son proverbialmente famosos y han hecho películas de ellos. Y bueno, ustedes pueden investigar un poquito en internet, buscar un poco de la cultura de los Amish. Ellos son, pues, atecnológicos. Es el término que se les da. Buscan ser autosubsistentes o autosuficientes. Bueno, ellos están contra la electricidad, contra
hemos visto pues tantas tragedias y desgracias. Las fotografías, la cámara fotográfica del diablo también, porque roba un poco del alma, toma del alma de la persona y se la va sacando. Entonces, si le toman hartas fotos, va debilitando el alma de la persona. ¿Qué dirán todas esas señoritas que se están tomando selfies todo el día? Ya no tienen alma. Bueno, por ejemplo, no, pues en los años 80, en este medio de Sudamérica, de los países de las repúblicas bananeras, de Centroamérica, de Colombia, Venezuela, todo eso, en los sectores más marginados socialmente, entre los pobres, llegó el evangelio de Puerto Rico, los famosos evangelistas como Gille Ávila, diciendo que la televisión era un invento del diablo y todo el que fuera cristiano tenía que ir a las asambleas, a los congresos, a las grandes movilizaciones que hacían estos evangelistas famosos, y en los estadios las familias llevaban entre todos su televisor, como antiguamente quemaban los libros que consideraban de hechicería y brujería, que eran pues libros de ciencia, de astronomía, de botánica, pero eso lo consideraban brujería y lo encuentran en Hechos de los Apóstoles. Pues quemar libros es un acto bárbaro, y en este tiempo pues quemaban televisores, y familias que con esfuerzo habían logrado comprar su televisor, porque no es como hoy que es fácil y relativamente barato un televisor, porque se ha popularizado en una época en que no había tantos televisores, era más sofisticado tener uno, y cuando una familia lograba tener uno y se convertían a Cristo, les pedían esa ofrenda, pero no para sacar provecho, sino las quemaban los televisores, no era para beneficiar a nadie, ni a los más necesitados, ni a nada. Los televisores eran cajas del diablo. Estoy hablando de años 80, en el Estadio El Campín de Bogotá, en el Metropolitano de Barranquilla, y en muchos lugares de Centroamérica, así se predicaba y así se enseñaba. Entonces, pues hombre, si el tren o el automóvil o el avión o la electricidad o la fotografía o la televisión pues eran del diablo, y los fósiles eran del diablo, y bueno, pues ni hablar de las armas, ¿no? O los fundamentalistas que decían que había que salir de las ciudades, bueno, para vivir en comunidades. Y entonces las ciudades eran del diablo también. Las ciudades eran del diablo, solo había que estar en el campo, porque así debe ser. Los colegios pues también eran del diablo. Entonces los niños debían ser educados por institutrices designadas por los padres en las comunidades que fueran atecnológicas. Medios de comunicación, por supuesto que no, eran del diablo. El cine, del diablo. La televisión, del diablo. El radio, pues del diablo. Y radiando también era del diablo. Y bueno, los periódicos, por supuesto, todas esas eran cosas del diablo. Pues si los esqueletos de los dinosaurios son del diablo, pues ya ni hablar. Para hablar de ya del siglo XXI, pues yo he escuchado que las caricaturas, los muñecos de Disney World son animales inmundos, que Mickey Mouse es un ratón que es inmundo, que el Pato Donald no tiene pezuña, es inmundo, que Pluto es un perro, es inmundo. Bueno, todo es inmundicia, entonces, que los niños están contaminados con los muñecos de Disney. Todo es pecaminoso. Yo he visto con mucha frecuencia de negro, entonces el negro es un color del diablo. Todo es del diablo. Pues como el mundo entero está bajo el maligno, nosotros debíamos estar en pelotos en una cueva.
sin electricidad, sin televisión, sin fotografía, sin medios de locomoción, lejos de las ciudades, lejos de las armas, lejos de los colegios y por supuesto, pues ni hablar de manipulación genética. Si la transfusión de sangre para, por ejemplo, los testigos de Jehová es una abominación. El fundamentalismo se expresa de muchas maneras, siempre contra la ciencia, siempre. Y bueno, quieren citar la Biblia, pero para poder estudiar bien la Biblia, pues se necesita, pues, por ejemplo, estudiar un poquito de geografía, pero la geografía es una ciencia. Geos, tierra, grafos, el perfil, el dibujo, la graficación de la tierra. Hay que estudiar geografía, hidrografía, para estudiar dónde estaban los países, dónde estaban los ríos, qué es el río Jordán, cuál es el río Nilo, qué son esos ríos, el Tigris, el Éufrates. Hay que estudiar cartografía para poder entender los mapas del Canaán antiguo, etc. Hay que estudiar historiografía para poder interpretar la historia. Hay que estudiar historia como ciencia y entender, son ciencias para poder acercarnos a la escritura, la numismática, para conocer de las monedas, para saber qué es un denario, para saber qué es un talento. La arqueología como ciencia para poder estudiar las ruinas de las ciudades, lo que se va hallando. La paleografía, que es el estudio de los documentos antiguos, lo más parecido a originales, porque originales no existen, pero ni han existido. O sea, existen documentos muy antiguos, con lo que se ha encontrado en Nag Hammadi, los rollos del Mar Muerto, etc. Obviamente no son los originales, son de hace 2000 años, ¿sí? Pero son cosas antiguas, hay que estudiar y hay técnicos en paleografía para poder estudiar la antropología cultural, la etnología para estudiar razas y pueblos, la metalurgia para estudiar las aleaciones, cuándo fue la era del bronce, cómo era que podían hacer un altar de bronce, cómo se trabajaba el hierro, cómo se fundía el oro, la plata, cómo lo hacían, el estudio de los estratos de la tierra, la geología, los mismos fósiles que habíamos mencionado, pero científicamente estudiado por paleontólogos. Bueno, la posición de las estrellas en determinadas fechas y eventos de la historia, porque podemos saber cómo estaba el cielo hace X número de años, así como podemos saber cómo va a estar el cielo en X número de años hacia adelante. Por eso se puede predecir un eclipse de luna, de sol, o bueno, en fin. Entonces podemos saber, entender, conocer todas estas cosas. Mira cuántas ciencias, y apenas estoy medio empezando a mencionar, para estudiar juiciosamente las escrituras. La gente piensa que con una concordancia y un rezo matutino, ya con el Espíritu Santo va a tener el conocimiento de toda la verdad. Y así se han levantado pues todas las personas en ignorancia a través de los siglos y edades, y han desarrollado masacres, genocidios, persecuciones, cacería de brujas, todas las barbaridades que han sucedido en la historia y que están sucediendo aún hoy. He conocido tantos casos, yo les comenté a ustedes de un profesor de tenis que le dijeron que si él dictaba clases en los clubes, que era lo que él hacía, eso era del diablo, y le hicieron quemar sus raquetas de tenis. También conocí una familia que le hicieron quemar los retratos de sus padres, que los tenían en la sala, de sus padres que habían fallecido, sus ancianos padres.
No, porque eso es no te harás imagen. Entonces la fotografía de los padres era hacerse imagen. Entonces tampoco, no, tiempo me faltaría para compartir todas las barbaridades y las atrocidades. No solamente son las cruzadas y la persecución a judíos o a islámicos o a diferentes culturas, o la manera de hacer evangelismo con arma de fuego sobre la cabeza de la persona, pues se van convirtiendo, claro, pues fácilmente, por millares. Pues los que hemos trabajado un poquito y hemos viajado un poquito por diferentes territorios presentando un mensaje de amor y de esperanza, sabemos lo que hay que hacer, lo que hay que esforzarse. No es con un ejército y poniéndolos de rodillas. Bueno, ¿se van a bautizar? Pues sí, claro. Uy, mire qué evangelismo tan rápido. Pues, pero no. Habría que preguntarle a nuestro querido Nemesio y las congregaciones de 40 por años en distintos lugares de Colombia, Manizales, Pereira, Villavicencio, Neiva. Bueno, todos saben ese síndrome, porque no estaban haciéndolo con espada ni arcabuz, que era un arma de fuego de la época colonial. Entonces, bueno, estamos redondeando una idea de lo que ha sido la barbarie de la ignorancia de la religión. Entonces, a las mujeres que tuvieran conocimiento como parteras o que supieran de las hierbas para los dolores, para las propiedades de las plantas, eso ya era brujería. Y esa mujer se iba, si llegaba a tener algunas vacas o alguna tierra o alguna casa, fijo, la iban a quemar. ¿Por qué? Porque los bienes de la bruja iban a las arcas de la iglesia. Entonces, pues mira qué manera. Dice uno, por ¿cómo creció esa iglesia? Pues bueno, y así, con mentiras y con amenazas de que Cristo puede venir esta noche, que si tú no estás haciendo esto, te va a pasar aquello. No. Si no nos estamos moviendo por amor, estamos en el oscurantismo, estamos en la Edad Media. Yo conocí grupos fundamentalistas cristianos de hermanos muy queridos, de los cuales todavía tengo contacto con algunas personas de mis afectos. El amigo más antiguo que tengo está vivo todavía, no es el que ustedes están pensando, que es panelista por las mañanas en Irradiando. Ese es un amigo de 1970. Pero tengo un amigo de 1968 que es creyente y es un amigo muy querido, y él formaba parte de un grupo que en su fundamentalismo salieron de las ciudades, porque las ciudades son del diablo, salieron de los colegios, de las escuelas, por supuesto de la medicina tradicional, porque solamente algunas cositas de primeros auxilios, digamos, pero nada de hospitales, ni clínicas, ni nada. El que vivió, vivió, el que murió, murió. Y entonces se fueron millares de personas a fincas en el sur del país, en el Caquetá y en el Putumayo, en las selvas del Caquetá y en las selvas del Putumayo. Había grandes extensiones de tierra, algunas de ellas colonizadas por los mismos grupos de hermanos y familias. Y allá estaban y hacían quemas y iban tomando territorio, construían chocitas de madera
y tabernáculos de reunión donde se cocinaba, se congregaba, se oraba, se alababa. Los hombres trabajaban la tierra y caza y pesca, y las mujeres se encargaban de las casas y de la cocina corporativa. Todos eran como una gran familia. En cada finca, digamos, había centenares de personas en un lugar. Entonces se reunían antes del desayuno, oraban y comían juntos, las mujeres cocinaban, las mujeres le echaban el maíz a las gallinas, etcétera, etcétera. Los hombres cultivaban el maíz y esto. Parecía todo tan hermoso. Yo estuve allí, tuve la oportunidad de conocer una finca, otra finca, otra finca. Muchos amigos queridos, algún ministro de ese movimiento nos acompañó en la nueva iglesia como ministro. Por unos años ya falleció. Y bueno, estas son historias de la vida real. Yo estuve allá y les dije, no tienen sistema inmunológico, no tienen defensa, porque ellos interpretaban que la mujer que se le dieron las alas de la gran águila para volar al desierto y ser sustentada por Dios en el desierto. Entonces ellos estaban en la selva hasta que llegaran a la perfección. Cuando llegaran a la perfección serían hijos manifestados, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y eran personas con un corazón muy hermoso, amadoras de Dios, dedicados a su hogar, a sus hijos y a trabajar duro. Los domingos eran para la familia, los domingos las mujeres cocinaban en sus propias casas y de lunes a sábado en la gran cocina comunal o corporativa. Bueno, todo muy bonito, pero claro, llegó el virus y se comió todo. ¿Cuál virus? Los jóvenes entraron en contacto con otros jóvenes del campo, jóvenes muchachos y muchachas de la guerrilla, que les enseñaron del alcohol, de la marihuana, del sexo. Y bueno, allí entró, digamos, se carcomió la esencia y en poco tiempo ya se perdió el respeto, la credibilidad y la primera generación falleció y la siguiente ya no creía ni en el rejo de las campanas, como decía mi abuela. Y así pasó y eso se acabó. Entonces, mi querido amigo vive cerca de la finca Casablanca. Es ya un hombre viejo como cualquiera de los que obviamente somos amigos desde esa época, pues claro, somos gente muy vieja. Y ahí está, fundamentalistas que rechazaron todo porque dicen, porque eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Nada era de Dios, nada, todo era del diablo. Todo, la moda, todo del diablo. El diablo tiene unas influencias tremendas. Y entonces concluimos en que pues ellos se acabaron. Miren ustedes, les voy a decir algo que creo que es de Dios. Hablando de la manipulación genética, esta mañana lo decía nuestro querido hermano y amigo Máximo, desde Valencia, en España, nos escribía esta mañana ahí en el chat. Y bueno, él es oriundo de Portugal, pero es muy cercano a la idiosincrasia de todos nosotros y puede entender todo lo que se opina, todo lo que se dice. Tenemos opiniones diversas. Una, por ejemplo, que me hizo reír mucho, Norita Plazas, dijo, no, pues si el problema es que es antiético la manipulación genética, pues lo que hay que eliminar es la ética. Entonces, y ya solucionado el problema, pues ya no es antiético porque no hay ética. Entonces, bueno,
bienvenidas, como siempre lo he dicho, todas las opiniones. Y Máximo decía, pero pues, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando abrió bajo los efectos de la anestesia a Adán para tomar alguna prueba y una parte de su ser, de su costado, y poder generar esa ayuda idónea? Eso es manipulación genética. Bueno, pero es que es Dios el que lo hace. Sí, hasta ahí vamos de acuerdo, digamos, en la lectura literal del texto. Bien. Y pues hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No debemos ser como Él. ¿No fue Jesús el que dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto? Entonces, si vamos a ser perfectos, pues vamos a ser como Él es, pues vamos a hacer lo que Él hace. Jesús fue el que dijo, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Entonces, si vemos que Él es justo, pues vamos a ser justos. Si vemos que Él es santo, pues vamos a santificarnos. Si vemos que Él es veraz, pues vamos a ser veraces. Si Él es generoso, vamos a ser generosos. Si Él es amador, pues vamos a amar. Y si Él manipuló genéticamente, pues no lo sé. Esa es, digamos, una sencilla lectura para los que quieren apegarse todavía a la letra. De todas maneras, ustedes saben, la letra mata. Bueno, mis amigos, pues creo que con esta reflexión pues nos hemos entretenido estos 25 minutos y nos hemos reído un poquito, pero también he querido aportarles algo de cultura, como escribió Hugo Toro, pues hay cultivos de piel para tratar cáncer de dermis. Claro, hay tratamientos con células madre, algunas son tomadas de la sangre del cordón umbilical en el momento de nacer, y se está desarrollando trabajos para tratar diferentes cardiopatías, por supuesto el cáncer, el Alzheimer, Parkinson, lesiones de la médula espinal, la diabetes, que ya la hablamos esta mañana, la artritis. Bueno, lo que se está haciendo son maravillas. Y ninguno de ustedes va a dejar de recibir billetes por el hecho de que en la calle haya billetes falsos. Entonces, pues si hay científicos locos haciendo cositas locas, como mencionaba nuestro amigo Wilson en el chat, seguramente están haciendo experimentos con humanos y haciendo barbaridades. ¿Pero qué? O sea, vamos a dejar de comer porque en algún noticiero salió una carne envenenada o algo. No, la vida continúa y hay que seguir adelante. Entonces no vamos a convertirnos en apátridas, que porque nosotros somos ciudadanos de la patria celestial, entonces no pagamos impuestos, pero sí queremos que haya servicios, queremos que la policía cumpla con su deber, que la salud, la educación, que el gobierno cumpla, que haya vías pavimentadas, alumbrado público, alcantarillado, pero nosotros somos ciudadanos de la patria celestial. No, esa doble moral, no. Tenemos que ser, pues, tener la fe que quiera usted tener, tiene el derecho a tenerla. Y desde 1991, en el caso de Colombia, hay libertad de cultos. Usted puede creer que es ciudadano de la patria celestial, usted puede creer lo que quiera creer, pero no maneje una doble moral. No tome con Dios y con el diablo. No que de noche en el campamento paramilitar y de día en el atril despotricando contra el paramilitarismo. No, eso es una
una farsa, una hipocresía. Entonces, no vaya a hablar contra la ciencia, pero beneficiándose de la ciencia. O sea, sea consecuente y a la caverna, en pelotico para la caverna, porque toda la ciencia está sirviéndonos todo el tiempo. Entonces, cuando se quiere despotricar de la ciencia, entonces se saca el versículo, la falsamente llamada ciencia, el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y el mal, mejor dicho, el árbol de la serpiente, eso todo es del diablo, todo es del diablo. Hasta las tablas de multiplicar son del diablo porque nos las enseñaron los árabes y los árabes son del Islam. Entonces ellos nos enseñaron los números arábigos, pero los usas, ¿no? Sobre todo cuando vas a cobrar o vas a ganar. En fin, doble moral. Seamos de una sola pieza, como un tugurio, mis amigos, que seamos íntegros. Pues un fuerte abrazo, una feliz noche y creo que después de estos 29, 30 minutos que ya concluimos, ya ustedes saben cuál es mi punto de vista. Todos los días se los voy a compartir porque soy un hombre expuesto a la crítica y el que quiera hacerlo está en su derecho, casi que diría en su deber de hacerlo. Si está de acuerdo conmigo, maravilloso. Si está en desacuerdo, más maravilloso todavía. Y seguimos de amigos y seguimos caminando. Ahí les estamos mostrando con el hermano Luis cómo podemos andar juntos, teniendo tantísimas divergencias, pero si tenemos acuerdos sobre lo fundamental, como decía un ilustre estadista colombiano, entonces vamos adelante. Un abrazo para todos, una feliz noche. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve